Bien chicos, en esta presentación vamos a revisar la definición de algunas funciones, así como la clasificación entre ellas. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por la definición. ¿Sí? Suponga que cada elemento de un conjunto A se asigna a un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Solamente es relación de un elemento entre A un elemento entre B. La colección de estas asignaciones se va a denominar función de A en el conjunto B. ¿Sale? El conjunto de A en este caso será entonces nombrado el dominio de la función y el conjunto B se va a conocer como codominio. También se le conoce como conjunto objetivo. ¿Sí? Entonces, una forma de indicar es F, se va a denotar entonces como la función de A en B, ¿sí? Y esta es la forma de nombrarlo, esto se lee F es la función de A en B, ¿sí? A menudo pues nos vamos a encontrar las funciones definidas a través de fórmulas matemáticas, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos función de x, esto pues normalmente nosotros lo denotamos como y, que está en función de x va a estar determinada por x cuadrada. Otra forma de nombrarlo es esta, ¿sale? X, ¿sí? Y la función va a estar definida por x cuadrada, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sale? Tenemos los valores de x, esto será entonces el dominio de la función. Y el siguiente renglón lo que tendríamos aquí es el codominio. F de x, pues tenemos que f de x es igual a y. ¿Cómo va a estar denominada y? Por la función de x al cuadrado. ¿Cuánto va a valer x? Pues aquí lo tenemos. ¿Sale? Entonces, si vemos esto en un diagrama sagital, lo podemos ver como dos conjuntos. ¿Sí? El primer renglón pues va a ser el conjunto A, donde tenemos los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el conjunto B vamos a tener a los elementos 1, 4, 9, 16 y 25. ¿Sí? Por lo tanto, a cada valor de A le va a corresponder un valor de B. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? O sea, aquí lo que no se va a poder hacer es darle a este valor de A otro valor. ¿Sí? Como habíamos visto en las relaciones, eso sí se puede presentar en las relaciones, pero en una función no. En una función a cada valor del primer conjunto le va a corresponder un solo valor del segundo conjunto, ¿sí? Es una relación de correspondencia. Ahora, las funciones pues también las podemos ver como una relación, ¿sí? Sin embargo, no todas las relaciones son funciones, ¿sí? Cuando tenemos una función de A en B, se va a originar una relación de A en B que vamos a denominar como gráfica de F y va a estar definida de esta forma. F va a ser igual a B, donde el elemento A pertenece al conjunto A, ¿sí? Y B está definido por una función de A, ¿sí? Esta función de A, pues vimos que puede ser x cuadrada, ¿sale? Entonces, una función f de A en B es una relación de A en B, es decir, va a ser un subconjunto de A cruz B, ¿sí? Tal que cada A que pertenece al conjunto A pertenece a un par ordenado, ¿sí? A un solo par, a un par único. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos a nuestro conjunto A, ¿sale? Y tenemos aquí tres relaciones. ¿Sí? Tenemos que definir cuál de estas tres relaciones es una función. Fíjense bien. F va a ser una función de A en A, puesto que cada miembro de A, ¿sí? Cada miembro de A va a aparecer como la primer coordenada, ¿sí? Como aquí en el diagrama sagital, pues cada uno de estos pertenece a un par, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, pertenece, ¿sí? A la primer coordenada. ¿Sí? F de 1 pues va a ser igual a 3, F de 2 va a ser igual a 3 y F de 3 va a ser igual a 1, ¿sale? Entonces esta F
sí es considerada una función. Ahora, G, pues no va a ser una función de A en A, puesto que no tenemos nos hace falta la coordenada 2, ¿sí? Tenemos aquí la coordenada 1, la 3, pero nos hace falta la 2, ¿sí? Por lo tanto, G no es una función, ¿sí? Ahora vamos a ver si H corresponde a una función. Tenemos aquí, los tres elementos de A como la primera coordenada, sería 1, 2, 3, pero tenemos aquí otra correspondencia, así quedamos que no podemos aquí asignarle al valor de A otro valor en B, ¿sale? Por lo tanto aquí tenemos este que sería la primera coordenada, no le podemos asignar 2 puntos, tenemos que es el 3 y el 2. ¿Sí? Entonces eso no puede ser. Entonces H no es una función y aquí nos dice por qué. Para que H sea una función no debe asignar 2 o más valores a un solo elemento. ¿Sí? En este caso pues está asignando el 3 y el 2 al 1 y el 1 que pertenece a A. ¿Sale? Entonces por eso no es función. ¿Sale? Ahora vamos a ver a qué se refieren las funciones 1 a 1 y sobre. ¿Sí? Se dice que una función A en B, ¿sí? Es 1 a 1 si elementos diferentes en el dominio de A tienen imágenes distintas, ¿sale? Otra forma de expresar esto es que f de A va a ser igual a f de A', ¿sí? Implica que A es igual a A'. Ahorita vamos a ver esto de manera gráfica para que nos quede más claro. Ahora se dice que una función A en B es sobre si cada elemento de B es la imagen de algún elemento en A, ¿sí? En otras palabras, f de A en B es sobre si la imagen de f es todo un codominio, ¿sí? Entonces, de forma gráfica es mucho más fácil determinarlo, ¿sale? Entonces, una relación R1 es 1 a 1, fíjense bien, si cualquier línea horizontal corta la gráfica de f a lo más en un solo punto, ¿sí? Y R en R es una función sobre si cualquier línea horizontal, ¿sí? Corta la gráfica f en uno o más puntos. Sí, ahorita vamos a ver unos ejemplos y ahorita regresamos a leer esto para ver si ya nos queda más claro. Fíjense bien, aquí vamos a tener 4 funciones. La primera f1 es igual a x cuadrada, ¿sí? Si graficamos esto, vamos a obtener esta gráfica. La siguiente función de x es 2 a la x, ¿sí? Es una exponencial. f3 de x va a estar definida por una ecuación de tercer grado que es x al cubo menos 2x cuadrada menos 5x más 6 y esta es la gráfica que obtenemos. Y la cuarta es una exponencial al cubo, ¿sí? F de x es igual a x al cubo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí una línea horizontal, ¿sí? Que va a ir pasando desde la sección negativa de y, ¿sí? Y va a ir pasando hacia la parte de arriba, ¿sí? Entonces, en F1 tenemos que hay partes donde la línea no corta a la función en ningún punto. Aquí no estamos tocando a la función, ¿sale? Por lo tanto, se dice que F1 no es 1 a 1, ¿sale? Y luego, ya que tocamos a la función, ¿sí? La estamos cortando en 2 puntos. ¿Sí? Entonces no es ni función 1 a 1, ni tampoco es sobre, ¿sale? En forma semejante vamos a ver qué pasa con F2. Es relación 1 a 1. Sí, aquí no es 1 a 1 porque a este valor de y le corresponde, bueno, va a tener este valor de y, tiene este valor en x y también va a tener, por ejemplo, aquí y aquí. Para dos y's diferentes, para una misma y, perdón, que sería la que tenemos aquí, vamos a tener 2 valores de x. Por eso se dice que no es 1 a 1, ¿sí? ¿Cómo se ve? Si aquí una línea horizontal está cortando la función en 2 puntos, por lo tanto no es 1 a 1. Y no va a ser sobre, ¿sí? Porque
Si fuera sobre, quiere decir que siempre una línea horizontal va a tocar la función en uno o más puntos, ¿sí? Entonces, como aquí tenemos para toda y negativa, no vamos a tener valores, ¿sí? Entonces, no es relación tampoco sobre. Ahora, aquí tenemos que F2, ¿sí? Va a ser una relación 1 a 1, ¿sí? Porque si yo corto aquí, ¿sí? Si yo voy pasando aquí líneas horizontales, solamente estoy tocando a la gráfica de la función en un solo punto, ¿sí? Entonces esta sí es 1 a 1, pero no es sobre, ¿sí? No es sobre porque no está definida para todos los valores dentro de la vertical, ¿sale? Ahora, F3 va a ser sobre, ¿sí? Porque esta pues va a seguir de aquí para acá y esta va a seguir definida para acá. ¿Sí? Entonces cualquier línea horizontal, ¿sí? Va a tocar la función en uno o más puntos. Fíjense bien, aquí esta línea horizontal está cortando en 3 puntos a la función. ¿Sí? Lo mismo aquí 1, 2, 3 puntos. Y bueno, acá ya nada más la está cortando en un solo punto. Entonces va a ser sobre porque está definida, ¿sí? Siempre va a haber en la línea horizontal que vayamos trasladando, siempre va a haber, siempre va a encontrar un valor de la función, ¿sí? Sin embargo, no es 1 a 1 porque aquí está tocando, ¿sí? En más de un solo punto, ¿sale? Y bueno, la F4 va a ser 1 a 1, ¿sí? Porque en cada punto donde corta la horizontal solamente se va a encontrar un valor de la función y va a ser sobre, ¿sí? Porque bueno, esto viene desde acá y sigue hasta el infinito, ¿sí? Siempre va a haber, siempre la horizontal que vayamos trasladando siempre va a encontrar un punto de la función, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre 1 a 1 o sobre, ¿sí? Se puede ver más fácil gráficamente. Entonces, 1 a 1, si cualquier línea horizontal corta la gráfica a lo más en un solo punto, ¿sí? Y es sobre si cualquier línea horizontal corta la gráfica en uno o más puntos, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver algunas funciones matemáticas que son empleadas para ya en aplicaciones muy específicas, ¿sale? Dice aquí en esta sección vamos a presentar algunas funciones matemáticas que a menudo van a aparecer en análisis de algoritmos y en computación, así como nos vamos a encontrar con su notación por ahí para algunas aplicaciones específicas. Vamos a analizar gráficamente qué significa una función exponencial, una función logarítmica, ¿sale? Entonces, la primera que vamos a revisar son las funciones de piso y techo, ¿sí? Vamos a tener que esta función va a estar definida de esta forma. Sea x cualquier número real, entonces x va a estar entre dos enteros. Uno el piso y el otro el techo de x, ¿sale? La simbología es esta, ¿sí? Cuando nos referimos a piso, esta es la simbología. Y cuando nos referimos a techo, ¿sí? Esta es la simbología. Entonces, x va a ser un número real, ¿sí? Es decir, va a ser un número decimal, ¿sale? Y la función piso nos va a dar el mayor entero que no excede a x, ¿sale? Y el techo de x va a denotar el menor entero que no es inferior a x. Fíjense bien, vamos a verlo aquí más claramente. Para 3.14, ¿sí? La función piso va a ser 3. ¿Sí? O sea, lo vamos a redondear como al entero de abajo. El techo de 3.14, ¿sí? El siguiente entero, pues es el 4. Ahora, para raíz de 5. La raíz de 5, sí, está definida por 2.23, ¿sale? El piso, la función piso, pues va a ser 2 y la función techo va a ser 3. ¿Sí? Ahora fíjense bien, aquí para números negativos, ¿cómo aplica? ¿Sí? Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en una recta numérica, ¿no? Aquí tenemos el 0 y aquí tenemos menos 8.5, ¿sí? Recuerden que todo lo que está a la izquierda es menor en una recta numérica y todo lo que está a la derecha es mayor, ¿sí? Entonces aquí la función piso de un número negativo, ¿sí? Pues tenemos que movernos al inmediato negativo, al entero inferior.
que ¿cuál va a ser? Va a ser menos 9, ¿sí? Aquí tendríamos menos 9. Y la función techo, pues va a ser, aquí vamos a tener menos 9, aquí vamos a tener menos 8. El entero mayor siguiente, que va a ser menos 8. Sí, aquí donde no tenemos pues decimales, es igual. ¿Sí? Y bueno, de menos 4 también no tenemos decimales, pues nos quedamos en menos 4 y en menos 4, tanto en función techo como en función piso, ¿sí? Las aplicaciones, por ejemplo, de este tipo de funciones la van a encontrar en algunos algoritmos de procesamiento de imágenes. ¿Sale? En procesamiento de imágenes. ¿Sale? Donde, bueno, sabemos que en una imagen digital está definida por píxeles y esos píxeles pues van a tener un número. Entonces, dentro de algunos algoritmos de detección de imágenes ocultas, de marca de agua, pues se llegan a emplear este tipo de funciones, ¿sí? Para llevar los valores de un píxel ya sea a un valor arriba o al valor entero de abajo. Ahora vamos a revisar, hay otras funciones que se llaman funciones de valor entero y valor absoluto, sí, que también son diferentes. Por ejemplo, el valor entero de 3.14 va a ser 3, ¿sí? Es decir, nos quitamos de la parte decimal, no la vamos a redondear, solamente la vamos a eliminar. Por lo tanto, el entero sería 3. Veamos que la raíz de 5 está definida por 2.25, por lo que el entero va a ser únicamente 2. ¿Sí? El entero de menos 8.5, quitamos esto, nos va a quedar menos 8, y el entero de 7 pues es 7, se queda igual, ¿sale? Entonces aquí pues únicamente nos vamos a quedar con el valor del entero. Ahora, el valor absoluto, ¿sí? De un número real, pues se define como el valor del número sin el signo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos de menos 15, pues es 15. De 7 es 7. De menos 3.33, 3.33. De 4.44, 4.44. De menos 0.075, 0.075. Si entonces el valor absoluto, pues es nada más el valor del módulo, el valor de su magnitud, sin importar su dirección, o en este caso el signo. ¿Sí? No se redondea, solamente pues le quitamos el signo, nos quedamos con su módulo. ¿Sale? Los valores absolutos, estas funciones de valores absolutos se utilizan pues en muchas aplicaciones, en algoritmos de control, ¿sí? Y donde para lo que se utiliza es para calcular un error, ¿sí? No nos importa si estamos arriba de un valor determinado o de un valor promedio o abajo, no nos importa, solamente queremos saber, por ejemplo, la distancia de un número, ¿sí? De un punto con respecto a una referencia, sin importar si es arriba o abajo, ¿sí? Entonces esta nos llega a servir para medir errores. Ahora tenemos también por aquí otras funciones que son la función residuo y aritmética modular. Fíjense bien, esta función de módulo nos va a servir para obtener el residuo, ¿sí? Por ejemplo, aquí se lee K módulo de M y va a ser el residuo entero cuando M divide a K, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 25 módulo 7, ¿sí? 25 entre 7, pues nos da 3, 3 por 7 es 21, y nos sobran 4. Entonces este es el residuo de realizar voy a poner aquí la división, 25 entre 7 nos da 3, 3 por 7, 21, para 25, 4. Entonces, 25 módulo 7, ¿sale? Nos va a dar el residuo que es 4. ¿Sí? Ahora, 25 módulo 5, pues si a 25 lo dividimos entre 5 nos da 5 y nos sobran 0. ¿Sí? 35 módulo 11 nos va a tocar
35 entre 11 nos va a tocar a 3 y nos sobran 2 porque 3 por 11 es 33, para llegar a 35 nos sobran 2. ¿Sí? Entonces es el residuo de dividir este número entre lo que tenemos dentro del paréntesis. Ahora, fíjense bien, esto es cuando manejamos números positivos. Si k es negativo, ¿sí? La k de acá arriba, afuera la tenemos como negativo, ¿sí? Entonces fíjense bien, k módulo de m va a ser m, si la m la pasamos aquí, menos el residuo, ¿sale? Vamos a ver este ejemplo. 26 módulo de 7. 26 entre 7 nos va a dar un valor de 3. 3 por 7, 21. Y nos sobran 5. ¿Sí? Entonces, pero como k es negativo, ¿sí? Entonces quedamos que la m pasa afuera, será m menos el valor del residuo. Y este sería el resultado cuando tenemos que k es negativo. Sí, ahora lo mismo, 371 módulo de 8, ¿sí? 371 entre 8, esto nos da 46, y por acá nos van a sobrar 3, ¿sale? Entonces pasa el módulo 8 menos el residuo y daría 5, ¿sí? Ahora, fíjense bien, esto aplica cuando el residuo es diferente a 0, esto que estamos haciendo aquí. Sin embargo, 39 entre 3, ¿sí? 39 entre 3, pues da aquí 1, sobran 0, 9, 3, sobra 0. Tenemos 0 de residuo, entonces cuando el residuo sea 0, ¿sí? Va a ser 0, independientemente de si k es positivo o negativo, da 0, como en el caso de acá arriba. ¿Sale? Ahora, esta aplicación de residuo es muy útil, por ejemplo, para saber si, para determinar, se utiliza, por ejemplo, para determinar si un número es par. Por ejemplo, si un número es par, si un número se divide entre 3, ¿sale? Ahora bien, vamos a tener también estas funciones que son muy utilizadas para la parte de estadística. Sí, tenemos, recuerden las siguientes definiciones. Sí, por ejemplo, la exponencial está definido por a a la m, es decir, vamos a multiplicar a m veces, ¿sale? De aquí, bueno, hay algunas reglitas. Cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1, y un número a la menos m pues va a dar 1 sobre a a la m. ¿Sí? Y también sirve para definir números racionales, ¿sí? A a la m sobre n es a a la m raíz al n, raíz n, ¿sale? Ahorita vamos a ver gráficamente cómo se ven estas funciones exponenciales. Tenemos la función logarítmica, ¿sí? Logaritmo base b de x. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Es el número al que, para obtener el logaritmo b de x, es el número al cual tenemos que elevar b, la base, ¿sí? Para obtener como resultado la x, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí logaritmo 2 de 8, tenemos que encontrar, el resultado va a ser el número al cual tenemos que elevar la base 2 para que nos dé 8, ¿sí? 2 al cubo, la respuesta es 3 porque 2 al cubo nos da 8. Entonces, logaritmo base 2 de 64 es el número al cual tenemos que elevar el 2 para obtener un 64, ¿sí? Y el resultado es 6. 2 a la 6 nos va a dar 64, ¿sí? Luego tenemos aquí que ya habíamos visto acá que b a la 0 pues nos va a dar 1, ¿sí? Y b a la 1 nos va a dar b. Entonces, el logaritmo de b para que nos dé 1, ¿a qué número tenemos que elevar a b para que nos dé 1? Pues la respuesta es 0, ¿sí? ¿Y a qué número tenemos que elevar b para que nos dé b? Pues es 1. b a la 1 nos da igual a b, ¿sale? Y bueno, gráficamente estas dos funciones las vemos de esta forma. Esta de aquí es la exponencial, ¿sí? Esta pues tiende a irse hasta el infinito, ¿sí? Y la logarítmica la tenemos aquí, ¿sale? Entonces estas se utilizan mucho para mostrar
datos estadísticos. Para mostrar datos estadísticos. Bien, vamos a continuar. Vamos a tener también algunas funciones que van a ser definidas en forma recursiva. Sí, una de ellas es la función factorial. Esta función factorial, se va a utilizar mucho para resolver problemas de probabilidad. Sí, se va a ocupar para determinar pues el número de combinaciones posibles de un evento, de permutaciones posibles, ¿sí? Esa es la principal aplicación, ¿vale? ¿Y cómo se va a denotar el factorial de un número? El factorial de un número va a ser el número multiplicado por n-1, multiplicado por n-2, y así hasta llegar a la multiplicación por 1. Sale, por ejemplo, el factorial de 2 pues va a ser 2 por 1. El factorial de 3, 3. Luego por n-1 que va a ser 2. Por n-1 que va a ser por 1. Sí, 3 por 2 por 1 me da 6. Datos importantes. El factorial de 0 va a ser 1. El factorial de 1 va a ser 1. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, factorial de 6 va a ser 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sale? Y así sucesivamente. Sí, entonces podemos ver aquí, por ejemplo, que el factorial de 5 va a ser 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Y esto de aquí también se puede expresar de esta forma. 5 por el 4 factorial. ¿Sale? 6, el 6 factorial, que sería este 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Puede ser también 6 por 5 factorial. ¿Sale? Es decir, ¿sí? Se aplicaría esta expresión, n por n-1 factorial, ¿sale? Esto de aquí se utiliza mucho para reducir expresiones que evidentemente involucran el factorial. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Tenemos n-1 factorial sobre n, entonces fíjense bien, nos conviene dejarlo así, n-1 factorial, y vimos que n factorial puede ser n por n-1 factorial, y este de aquí se elimina con y ya nada más nos queda 1 sobre n. Entonces ya no tendríamos que hacer aquí todas las multiplicaciones, basta con hacer 1 entre n. Ahora aquí, fíjense bien, n factorial va a ser igual a n por n-1 por n-2, y nos conviene aquí dejarlo indicado como factorial para que se pueda eliminar con el n-2 factorial del denominador. Y todas estas operaciones las podemos entonces simplificar por n por n-1. ¿Sí? Lo mismo aquí, fíjense bien. Aquí nos conviene dejarlo n-4 factorial. Pero aquí tendríamos n por n-1 por n-2 por n-3 por n-4 factorial. Y entonces aquí ahora sí, se va y solo nos queda 1 sobre n por n-1 por n-2 por n-3. Sí, ya queda más simple la expresión. Ahora aquí, ¿cómo nos quedaría? Fíjense bien, de aquí arriba nos conviene dejarlo así. Y aquí tendríamos n-2 por n-3 factorial. Se va con y solamente nos quedaría 1 sobre n-2. Sí, entonces esta expresión que tenemos aquí es importante porque nos ayuda a simplificar. ¿Sale? Ahora bien, otra función recursiva que vamos a tener es la serie de Fibonacci. ¿Sí? Fíjense bien, nos dice, empieza con 0, 1. El siguiente término va a ser 0 más 1. 0 más 1 da 1. Después, para calcular sería la suma de los dos anteriores. 1 más 1, 2. Para calcular va a ser 2 más 1 nos da 3. 3 más 2 nos da 5. 5 más 3 nos da 8. 8 más 5 nos da 13. 13 más 8 nos da 21. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la serie de Fibonacci, si n es igual a 0, ¿sí? O n es igual a 1, solamente para estos dos casos se aplica el número Fibonacci para la posición 0 va a ser 0. Para la posición 1 va a ser 1. Y de aquí en adelante se define de esta forma.
los dos anteriores, f de n-1 más f de n-2, es decir, el 3 va a ser el elemento 2 más el elemento 1, ¿sale? Y así sucesivamente. Sí, entonces este tipo de funciones, que es la serie de Fibonacci, se utiliza mucho para análisis financieros. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo por esta presentación, chicos. Muchas gracias. Les dejo toda esta información disponible en el equipo de Teams. Cuídense mucho.